va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores. Un Aciertos y Errores que viene de una semana con mucho trajín porque se conmemoró el Día de la Mujer, digamos, un día no es de festejo, ¿no? Y creo que de eso se está tomando mucha conciencia a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Tiene que ver con los derechos de la mujer que todavía están muy atrás de lo que a uno le gustaría, y también tiene que ver con una, ojalá, autocrítica hacia los propios hombres, digamos, defensores de una cultura machista que viene desde hace mucho tiempo. Quizás nosotros desde este lugar tratamos de hacer nuestro aporte y quizás lo hagamos de una manera humilde. En el caso de hoy vamos a tener una temática a tratar que tuvo y no tanto que ver con esto. ¿Por qué? Porque nos van a acompañar los abogados defensores de Mayleen Gobo, la chica abusada por un cura que fue absuelto por el Tribunal número 2 de San Martín. En un ratito nomás los doctores defensores de Mayleen Gobo van a estar acá aclarándonos, o al menos tratando de explicar qué es lo que pasó con la justicia, porque acá la que determinó que un cura sea absuelto, digamos, porque habría prescripto una situación que no está contemplada en ninguna parte de la ley, digamos, lo van a explicar enseguida los abogados. Fue un tribunal que está haciendo las veces de impartir justicia. Muy poco claro. Enseguida nomás. También nos va a acompañar el secretario general de los municipales de Hurlingham y también secretario adjunto de la Federación de Municipales de Hurlingham. Estoy hablando de Nito Bertinat, para que nos cuente cuál es la real situación de los municipales, no solo en Hurlingham, sino en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Vio que ha habido manifestaciones por parte de la policía con algunos reclamos que pretendían y que fueron de conocimiento público, con actitudes que a mucha gente no le gustó, pero reclamaban por un sueldo que es bajo y que amerita ser mayor, ¿no? Los municipales tienen esta problemática desde hace añares. Y no sé cuál es la forma de reclamo que tienen. De eso les vamos a preguntar a Bertinat en un ratito nomás. Nos va a acompañar también la oncóloga Mónica López junto con Amelia Franchi en nuestro sector de salud, en nuestro bloque de salud, para hablar de estas enfermedades oncológicas, cómo han sido tratadas durante este año o cómo no han sido tratadas y cuál es la situación hacia futuro, porque hay un montón de patologías de las cuales no hablamos y se han manifestado más fuertemente en la pandemia, ¿no? Así que en un ratito nomás también de eso vamos a hablar. Y también, ¿por qué no?, del tema de las vacunas, ¿no? Porque las vacunas siguen dando para hablar y mucho, ¿no? Esta semana vimos las declaraciones de Beatriz Sarlo con el famoso "me quisieron dar la vacuna debajo de la mesa", que obviamente la escritora terminó diciendo que había sido un error de ella. Una situación de vacunas que trae eso por un lado, trae a un gobernador de una provincia del litoral trasladando vacunas de una manera que no se sabe por qué motivo. O sea, las vacunas que también, por otro lado, generaron una situación incómoda en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires con los jubilados en el primer día de vacunación, que después fue modificada, porque también hay que decirlo, ¿no?, que tomaron cuenta a posterior. Estas cosas suceden. Y también hay que decir que la cantidad de vacunados hasta el momento es poca. O sea, es mayor la cantidad de vacunas que han llegado a la Argentina, pero que por cuestiones de logística, por cuestiones de distribución y por cuestiones que uno desconoce, no ha ido al mismo ritmo de la vacunación. Esto lo vamos a hablar también en un ratito con Amelia Franchi. Por lo pronto vamos a empezar el programa con el intendente de San Martín, que inauguró el año de secciones ordinarias en el Consejo Deliberante al aire libre. Lo vemos a Fernando Moreira y damos comienzo al programa del día de hoy. Hoy en un ámbito distinto, porque obviamente los requerimientos de la pandemia hacen que no podíamos hacer esta sesión en el Consejo, así que bueno, tuvimos un acto diferente al aire libre, pero era importante reencontrarnos, teníamos ganas de poder hablar con todos los concejales,
queríamos la presencialidad, pero lo hicimos así. Para nosotros es una fecha importante, la verdad que le ponemos mucha pila, lo creemos que hay que, el diálogo político es importante, creemos en eso. Le agradecimos públicamente a los concejales de la oposición, a todos, y lo vuelvo a hacer ahora, que en esta etapa tan difícil, la verdad que la oposición siempre fue absolutamente constructiva y colaborativa y por supuesto planteando sus diferencias, sus miradas, pero realmente estando a la altura de las circunstancias de la gravedad del momento. Y lo resaltamos y también lo que dijimos en el discurso es doblemente importante porque esto no pasa en todos lados, entonces era importante remarcarlo. ¿Cómo espera que se desarrolle el plan de vacunación sin dar obviamente alguna fecha puntual porque después la coyuntura se va modificando, pero aproximadamente hay una estimación de cuándo San Martín va a poder tener a la mayoría de su población de riesgo y de personal de salud vacunada? La organización del plan de vacunación es provincial. Nosotros no disponemos de vacunas ni damos turnos, no participamos de así, colaboramos mucho con la logística, con el apoyo, con el acompañamiento, estamos muy cerca para que todo funcione bien y los vecinos de San Martín cuando se van a vacunar, estén en los lugares de la mejor manera posible, atendidos de la mejor manera posible. Eso está ocurriendo y nos estamos... Así que eso yo no lo sé, pero sí está claro que dependemos de una situación global que tiene que ver con la presencia de vacunas o con la escasez de vacunas en el mundo. Dependemos de esa clave y esa hoy creo que nadie está en condiciones de responderlo. ¿Cómo? Esperamos, por supuesto, que se resuelva lo más rápido posible. Están viniendo vacunas, siguen llegando, está llegando vinieron, esperemos que esa entrada de vacunas aumente y crezca en los... Se comenzó a vacunar a los docentes en las dependencias de ATE. Sí, eso ya está empezando y bueno, y avanza, todo va avanzando los sectores de salud, avanzó con los mayores de 60, sobre todo los mayores de 70 se empezó, después bueno, ahora hay vacunas que no están habilitadas para mayores de 70, hay que esperar, volvieron a entrar vacunas Sputnik, que esas se pueden, bueno, es un proceso que por ahora está arrancando, esperemos que la única clave es esa, es la cantidad de vacunas que tengamos en la Argentina. Bueno, ahí veíamos al intendente de San Martín, en donde una de las consultas que se le hacían en esa pequeña entrevista, digamos, en esa rueda de prensa, por decirlo, era una de las cuestiones que preocupa y mucho a la gente y tiene que ver con el tema de las vacunas, ¿no es cierto? Y cuál es la prioridad o cómo es la metodología. Hay un montón de cosas que todavía están poco claras. En este espacio, en este bloque, vamos a hablar de salud como lo hacemos habitualmente y me acompaña Amelia Franchi. Pero del otro lado también hay otra doctora, y en este caso es Mónica López, que es oncóloga. ¿Y por qué la idea de hablar un rato con ella antes de hablar de esta temática que tiene que ver con la vacuna, que después lo vamos a desarrollar con Amelia? Es que durante toda esta pandemia, que ya ha cumplido casi un año, hay un montón de pacientes oncológicos, entre otros, tantos de otras patologías, que han tenido que transitar este momento. El tema es cómo lo transitaron, ¿no es cierto? ¿Qué queda después de este año y cómo se proyecta a futuro? Antes que nada, Mónica, gracias por estar del otro lado y bueno, te tiramos ya la pelota en la cancha tuya para que nos cuentes un poco vos de esta cuestión, ¿no? Y fundamentalmente después de haber pasado un año, ¿no? Donde tenemos toda una situación bastante compleja. ¿Me escuchás, Mónica? Exactamente. Bueno, hola, gracias por la invitación, como siempre, a su disposición. Hoy les puedo decir que mi preocupación realmente es hoy. Hace un año que estamos trabajando a full en el hospital, en el servicio de oncología, y fue difícil trabajar. Principalmente los médicos tuvimos que luchar mucho y pelear
los médicos que trabajamos en el hospital público realmente estamos acostumbrados a eso, nos gusta, creo que nos gusta mucho trabajar en el hospital público y por eso estamos, no solamente en el servicio de oncología, sino todos mis colegas en el hospital, ¿no? La hemos luchado, la hemos peleado, pero hoy les puedo garantizar que me preocupa más hoy. Hoy el hospital tiene realmente un número importante de camas, yo casi diría que está el 100% ocupadas las camas de terapia y de los pisos, no por COVID, por lo que me han comentado mis compañeros, sino que por otras enfermedades que no están relacionadas con el COVID, y yo creo que esa consecuencia de todo lo que hemos no tratado durante más de un año fuera del COVID, es decir, los pacientes con o sin cáncer. Los pacientes oncológicos siempre fueron evaluados, atendidos al día, en la guardia. Hicimos todo lo humanamente posible para continuar y seguir con los tratamientos oncológicos. En ningún momento se interrumpió, los tratamientos ya estaban, y todos aquellos pacientes de primera vez que llegaron a la consulta. Pacientes en control, tratamos de, en plena pandemia, tratamos de dilatar un poco más la visita de los controles. Pero hoy tenemos otros problemas, de lo cual yo creo que se ha afectado más a aquellos pacientes que no se ha hecho una buena, tal vez, prevención de otros tumores, aquellos pacientes que han estado tratados y anteriormente y han venido nuevamente con lo que nosotros llamamos nuevos tumores del tumor inicial de su enfermedad primaria. Hemos visto atrasos de los tratamientos oncológicos, mucho y entendible, porque no dábamos abasto a todos los centros. Ustedes se acuerdan, si tienen, principalmente Amelia, vos lo sabés muy bien, que hay hospitales acá en San Martín que no han atendido porque los mismos médicos se han enfermado y no han podido ser reemplazados en los servicios de oncología. Y entonces también aumentó el número de pacientes en nuestro hospital, en el Hospital Castex, donde recibíamos pacientes oncológicos de otros sectores y de otros hospitales. Mónica, un gusto tenerte con nosotros, y mi pregunta tiene que ver un poco, que me parece que hay un montón de aristas donde no se pudo cumplimentar algunas cosas. Por un lado, los pacientes han tenido miedo, pacientes oncológicos que tienen miedo de ir a los hospitales, a los lugares de atención. Pero por el otro lado, tengo entendido, si hablamos de oncología, que también está la parte quirúrgica, o sea, hay un porcentaje que va a cirugía, otro que tiene quimio y rayos. ¿Qué pasó con eso? ¿Se pudo avanzar? Porque también tenemos entendido que muchas cirugías hubo que suspender por la gran hecatombe que hubo con el COVID en lo que va del año, y por justamente lo que estás comentando, cuando se enferman los agentes de salud y entonces no podemos tener la cantidad de personas que necesitamos, ¿no? Vos sabés, Amelia, también, y es así. Primero y principal, vamos a aseverar, es así. El problema quirúrgico, siempre hay problemas quirúrgicos, siempre. El título, siempre hay problemas quirúrgicos, principalmente con el problema de la anestesia. Pero a esto se le suma la pandemia, y se le suma también los colegas. Tuvimos que cuidarnos, tuvimos que hacer grupos de trabajo, porque si nos contagiamos un grupo, teníamos que tener el funcionamiento de continuar con nuestras funciones. Yo sigo, esto es una cosa muy personal, que yo puedo aprender a hacer hisopados en los pacientes, me pongo al mando de un consultorio de febriles, pero realmente no todos estamos preparados ni para operar ni para hacer oncología. Entonces tenemos que cuidarnos. Porque la cirugía, hablando específicamente de oncología, que siempre es la prioridad, y por la predisposición, en este caso, en mi hospital, del jefe de cirugía, que tiene la predisposición primaria de ocuparse de los pacientes oncológicos, pero no siempre tenía todo preparado
paralelo, porque la cirugía no es solamente ir el paciente a un quirófano y operarlo. Tenemos que tener todo un entorno con una capacidad y darle al paciente y al médico que se sienta seguro de poder intervenir a un paciente las condiciones posteriores o postquirúrgicas como para el paciente ser observado, porque todos sabemos que las cirugías oncológicas son grandes, necesitan un posoperatorio de cuidado muy de intensividad importante. En este caso, en pandemia, estaba puestas las energías, por supuesto, en pacientes con COVID. Y es lógico y es entendible. Pero eso también nos costó y fue una lucha permanente, con dilataciones de los tratamientos, porque yo creo que esto es no solamente en la parte quirúrgica, sino también en lo que es el tratamiento oncológico. Estos elementos de los tratamientos oncológicos que se basa la cirugía, la quimioterapia, la inmunoterapia, la hormonoterapia. Entonces, el que no está en el medio y el que no está en conocimiento, porque es lógico, cuando nosotros decimos dilatar los tiempos, el tumor sigue creciendo, porque los tumores no saben que estamos en pandemia y estamos con un COVID que está también matando no solamente pacientes, sino médicos, que estamos en primera línea. Principalmente médicos. Vos sabés muy bien, Amelia, que ha faltado médicos. Médicos porque también, no solamente porque se han contagiado, sino porque imagínate que no podemos en este momento hablar de que han faltado elementos solamente, han faltado colegas y médicos porque no han podido ser reemplazados. Yo Entonces, creo que por último deberíamos pensar en cómo, si se han atrasado los diagnósticos principales, si vamos a tener un aumento en la cantidad de tumores por no haber sido... Con este panorama que usted plantea, digamos, si en una supuesta segunda ola de COVID y con unos tratamientos oncológicos, o al menos con pacientes oncológicos que no han cumplido con su tratamiento como debieran, ¿qué expectativa, porque vos me decías que hablabas del hoy, pero qué expectativas tenés hacia el futuro? ¿Cómo ves el futuro dentro de este panorama? Claro, ese es el tema. Y el futuro, mira, hoy en día, hoy acá, el hospital, tenemos que hacer lugar para los pacientes oncológicos, porque no tenemos camas para internar a los pacientes. Hay tanta patología no oncológica que nos preocupa el número de pacientes que no han sido o no han podido ser atendidos en su momento. En un momento, por eso les mencioné, todo lo que es screening y todo lo que es un seguimiento del paciente con estudios complementarios, la verdad no es que es tan fácil decir, bueno, yo pido un estudio y en 24 horas lo tengo, o en 48 o en 7 u 8 días. Acá todo se ha dilatado, porque el paciente también son varias aristas, como decía Amelia, son varios factores, siempre hay que considerar todos los factores, los de salud, los médicos y los de los pacientes también. Los pacientes tienen miedo a salir. Los pacientes, y la verdad, sinceramente, me ha tocado ser paciente en esta pandemia y tuve que esperar un turno médico con una obra social importante, más de 30 días para el primer turno. Es una locura todo. Pero bueno, doctora, entonces, lo he vivido personalmente. Nosotros acá, porque en lo personal soy consciente de que quiero lo mejor para los pacientes, para todos los pacientes, y la calidad de atención, lo mejor para mis pacientes. Pero me limitan, porque yo he estado trabajando, he estado todo el año trabajando, pero hay otros sectores, otros lugares, metodología de diagnóstico, de punciones, anatomía patológica, bueno, muchas cosas que se dilatan. Hoy por hoy, una anatomía patológica, un informe para decirme si una punción es positiva para cáncer o no es cáncer, no tarda menos de 35 días. Clarito, doctora, la verdad que le agradezco mucho su presencia aquí en Aciertos y Errores. Bueno,
mientras el COVID pasa, evidentemente hay otras patologías que por ahí están dejándose de lado o al menos no se están atendiendo tanto, pero que también hay que poner el foco en eso, ¿no es cierto? Gracias por este ratito con nosotros. Gracias, Mónica. Un beso enorme. Gracias, un beso. Bueno, nosotros acá en la pausa vamos a hablar con los abogados de Maylin Gobo, la chica que fue violada, digamos, abusada por el cura Carlos Eduardo José, y que el Tribunal de San Martín absolvió y lo dejó en libertad. En un ratito, los abogados. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín. Llame al 4754-2139, Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín. Viví tu ciudad. Verano al aire libre en San Martín. Del 4 de enero al 7 de marzo, todo gratis en los barrios. Consulta la agenda completa en sanmartin.gov.ar. Disfrutemos y cuidémonos entre todas y todos. San Martín, Estado presente. Bueno, como le decíamos antes de la pausa, Maylin Gobo fue violada durante 15 años. Quien se encargó de esto es un cura que fue absuelto, Carlos Eduardo José, por un tribunal de San Martín. Y la verdad que con todo este escenario de hoy, en donde la violencia de género se ha puesto sobre la mesa, en donde los casos son de manera cotidiana, en donde toman estado público como nunca antes y que lo bien que se hace, uno no comprende la actitud de esta parte de la justicia que tomó esta decisión. Me acompañan en este bloque Héctor Francisco Silveira y Alejandro Stipancic, espero haberlo dicho bien, los dos abogados de la defensa de Maylin Gobo. Y bueno, cuéntenme ustedes, digamos, qué mirada tienen de esto que ha sucedido. Doctor. Buenos días. El fallo nos parece vergonzoso por varios motivos. Los hechos por los cuales llegamos a debate oral, las denuncias contra Carlos Eduardo José eran 13, de 4 chicas. De esos 13 hechos, 12, una sala departamental acá de San Martín en un fallo deplorable hizo caer 12. Llegamos solamente por uno, que iba entre el 15 de mayo de 1999 y noviembre de 2008. Eran los abusos sexuales que sufrió Maylin Gobo por parte de Carlos Eduardo José. Algunos de ellos consistían en el colegio, cuando la sacaba a confesarse, entre otras situaciones, y el resto en la casa, porque Carlos Eduardo José no solo era el sacerdote y representante legal, sino que era amigo íntimo de la familia. Sí, la escuché a Maylin, tenía digamos, un vínculo hablando. mayúsculo, de hecho, era como un hermano, fue descrito por la mamá de Maylin y como un tío por la hermana de Maylin. Entonces, con ese vínculo es que sucedían esos eventos. El tribunal oral, como decía anteriormente, dividió los hechos en dos partes. La primera parte, que es la que sucedió en el colegio, consideró que los hechos estaban prescriptos. No obstante que una sala, que fue la que nos volteó, como se dice comúnmente, 12 prescripto por el tiempo, digamos. Claro, por el transcurso del tiempo. O sea que la víctima tenía que haber denunciado antes. No obstante que hay leyes internacionales que avalan esta circunstancia y que la gente no denuncia cuando quiere, sino obviamente cuando puede, los delitos contra la integridad sexual. Porque obviamente estamos hablando de niños. Si bien concretamente hay un abuso sexual infantil, lamentablemente para Maylin el mismo se prorrogó en el tiempo, hasta incluso los 20, 21 años de ella. Entonces ahí está el kit de la cuestión. Y en la segunda parte, como no podían invocar la prescripción penal, como dividieron los hechos en dos, como decía anteriormente, claro, lo que dijeron por 2 votos contra 1 es que le dieron el beneficio de la duda. No obstante que Maylin Gobo le hicieron 4 pericias para ver si era la verosimilitud en relación a lo que relataba o no. Y Carlos Eduardo José se negó sistemáticamente. O sea, el tribunal tenía duda de lo que manifestaba Maylin, digamos. Sí. Sería un poco cuando le dan el beneficio de la duda. Sí. No obstante, reitero que había 4 pericias que corroboraban la verosimilitud de Maylin Gobo y que Carlos Eduardo José, quien según su defensa estaba mal acusado, no quiso hacerse ninguna pericia, ni psicológica ni psiquiátrica. Porque obviamente si a uno lo acusan de algo y la única forma que tiene de decir que no es que le practiquen una pericia, uno tiene esa alternativa. Carlos Eduardo José eligió no hacerla.
Él obviamente sabe por qué, que es que claramente iban a saltar las características que tenía de pedofilia y abusador. La vivencia que manifestaba, yo la escuché de manera radial a Maylim, la verdad es que son dramáticas, perversas, toda la situación hasta que ella realmente termina pudiendo manifestar lo que es lo que ella decía, ¿no? Yo no voy a entrar mucho porque en esta situación de ella puntualmente, pero sí quiero tratar de entender el tema de la justicia, doctor. Bueno, porque, ¿sabe por qué? Porque me hacen ruido, justo la semana pasada fue de público conocimiento lo que manifestó la propia vicepresidenta en función de cómo actuaba la justicia en algunos casos y puntualizó en algunos hechos de género también, ¿no? Sí. ¿Por qué actúa así? Porque recién el doctor lo decía claramente, digamos, presunción de duda, hay un montón, y está todo claro, digo, si tiene 4 patas, maulla, qué sé yo, tiene una cola, es gato, digamos, no hay mucha duda en esto, ¿no? A ver, puedo darte tantas contestaciones. La justicia tiene un sistema que es decididamente malo, ¿sí? Tal vez como la vicepresidenta lo plantea desde un lugar, digamos, lo que nosotros le llamamos la superestructura, o Comodoro Pi específicamente, que son los juzgados federales, donde se toman los temas políticos. Ahora, pero que bajen al llano, que vayan a un juzgado de familia, un juzgado civil, un juzgado criminal, menores, o sea, es distinto, el sistema es malo, decididamente malo. Hay jueces que son muy capaces, hay jueces que no están en condiciones de ser juez, y hay algunos que se han quedado en el tiempo. Que ese es el problema. Estamos en el siglo XXI. Si van a sacar un fallo como el que sacaron ahora, que es propio del siglo XIX, donde ni siquiera tiene, aparte de ser arbitrario por donde se lo mire, no tiene perspectiva de género. Entonces llega un momento que uno se plantea decir, ¿para qué estoy ejerciendo esto? Claro. ¿O para qué estoy trabajando? El sistema judicial necesita una reforma completa, pero reformarlo para que funcione, no para politizarlo. Claro, bueno, pero acá de por medio lo que uno por ahí, desde un lugar que no entiende mucho, puede decir, bueno, lo que pasa es que está involucrado la iglesia y quizás algo haya tenido que ver en la decisión del juzgado, digamos, ¿no? Acá vimos el accionar de la iglesia, lo hemos visto. A Maylim trataron de silenciarla, el obispo Rodríguez Melgarejo, fallecido a principio de año, porque ellos, los padres, siendo muy católicos, hicieron la denuncia en el obispado apenas se enteraron. Claro. Trataron de silenciarlo, mantenerlo dentro, que no trascendiera, pero bueno, la iglesia lo pudo mantener hasta que Maylim pudo hacer la denuncia después de esa develación, porque ella no se acordaba de los abusos, porque eso produce un trastorno psicológico que le bloquea, el cerebro tiene mecanismos para bloquearlo de amnesia. Bueno, ella tardó desde esa develación hasta hacerlo casi, fue en el 2009, en el 2017 lo pudo hacer. Claro. Son casi 10 años. Entonces, es todo, aparte para poder hacerlo por todo el daño que le había hecho psicológico para poder llevar adelante. Pero lo que te referías antes a las denuncias en específico de la iglesia, bueno, lo vimos con los testigos. Los testigos eran todos, fundamentalistas católicos, claro, que paga la iglesia, los paga de una manera directa o indirecta. O sea, o son dependientes directos o son o porque tienen intereses, porque son contratados, micros, claro, o no sé, cualquier otra cosa. Sí, hay una deuda pendiente por parte del sector de la iglesia con esta temática que ya viene hace rato, digamos, uno por ahí, qué sé yo, lo primero que se me ocurre es el caso del Padre Grassi, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por decir, digamos, algo que ha tomado Estado público, pero después hay un montón, ¿eh? El próbolo de La Plata, que también espera con las otras causas, esperan en la Suprema Corte por la prescripción también. A eso iba, ¿no es cierto? Que tiene una deuda pendiente la iglesia que me parece que si hasta no se resuelva esto, no le hace bien tampoco, digamos. Me parece que hay que poner sobre la mesa esta discusión y plantearla en términos, porque esto está sucediendo.
Pero bueno, es otra temática, yo no me quiero ir mucho de ustedes. ¿Ustedes cómo van a seguir con el tema de Maylin, o sea, ante este escenario? No, ya presentamos la reserva de casación y ahora estamos armando la presentación pertinente con los fundamentos de una de las juezas, que es Carolina Martínez, votó en disidencia en relación a la segunda parte, que era, concretamente ella pidió que se lo condenara a Carlos Eduardo José por abuso sexual agravado por ser sacerdote, tal como solicitamos tanto la Fiscalía como nosotros, particular damnificados. De hecho, el trabajo que hizo el doctor Ricardo Romero, nosotros nos sentimos muy a gusto. Y algo muy raro, que es que el fiscal pidió la máxima legal. El delito tenía contemplado una pena de 8 a 20 años y el fiscal pidió 20 años. La defensa, en el mejor escenario, más allá de las excepciones que siempre solicitan, que es la prescripción, el beneficio de la duda para el imputado, había solicitado que en subsidio todo eso se lo condenara por abuso deshonesto agravado, que era la figura que regía en ese momento, de 4 a 10 años. Y hablando off the record, el mejor escenario para ellos era ese. Creo que hasta la misma defensa no podía creer cuando escuchaba la sentencia del tribunal, porque, como bien dijo el doctor Silveira, es vergonzosa por donde se lo mire. Al otro día, el Día Internacional de la Mujer, una sentencia así para la justicia es un certificado de defunción. Si es vista mal habitualmente la justicia, con un montón de críticas, el fallo es vergonzoso. Si usted busca en cualquier lugar, no hay una sola persona que diga qué bueno, es justicia en este país. Todo el mundo está completamente indignado, porque es aberrante, independientemente de que las leyes nos dan la razón a nosotros, porque ese es el tema acá. Si eso estuviera prescripto, lo podríamos llegar a entender. Pero Argentina forma parte de la Convención Internacional de Derechos del Niño. No había manera. Y la Convención para erradicar la violencia contra las mujeres, que es conocida como la Convención Doble Pará de Brasil, que están agregadas en la Constitución Nacional en 1994. Porque hay dos leyes que son la Ley Piazza y la 27206, que son del año 2015. Para los abusos sexuales de 2015 en adelante, el plazo de prescripción empieza a correr a partir de que la víctima adquiere la mayoría de edad. Pero el tema es con los casos anteriores, pero con los casos anteriores tiene que tomarse ese criterio, porque estamos hablando que la víctima denuncia cuando puede, si no, no habría habido una modificación legislativa. No, aparte no debe ser sencillo. Yo le escuchaba hablar, digamos, uno tiene hijas mujeres y todo lo demás, y uno le escuchaba hablar y decir, claro, encima con la, no digo anuencia de la familia, pero era parte de la familia el hombre, encima no había manera. Esa característica de cura carismático que hacía socialmente muchas cosas, bueno, pero obviamente, como todo pedófilo, tiene una doble vida. ¿Sí? Una vida donde tiene sus abusadores y por otro lado va estructurando su cobertura. Va solidificando su cobertura para todo eso. Bueno, esas eran las características de Carlos. Aberrante, digamos, ¿no? Porque si uno... Es aberrante por donde se lo mire. No, sí, porque es todo un trabajo, digamos, más allá del rol que el hombre, entre comillas, debiera cumplir, que era el de un cura párroco, digamos, ¿no? Pero evidentemente tenía como una logística, estrategia, digamos. Y lo peor de todo, empezaron con estas denuncias, bueno, empezó Maylin con Yasmín de Tez García. Se habían juntado 7... Sí, pero a medida que Maylin apareció en los medios, esto se mediatizó fortuitamente en su momento, empezaron a aparecer muchísimas más. Yo puedo asegurarles, o sea, sabemos que por donde estuvo él, por donde fue escondido también cuando hizo la denuncia, también hay abusadas. Nosotros sabemos que hay más de 100 por este hombre, y ahora dejaron un pedófilo suelto. Es lamentable, ¿no? Doctor, le iba a preguntar, ¿cómo se conforma un tribunal que decide este tipo de situaciones? Digo, ¿cuántos integrantes tiene? Los integrantes eran, bueno, en este caso era un tribunal incompleto, de los titulares incompletos. Está presidido por el doctor Raúl Luchelli Ramos, la doctora Mónica Carreira, y salió sorteada otra jueza porque el lugar vacante que tenía ese tribunal, que era el doctor Garibaldi, se jubiló a fines de 2019. Entonces ese lugar fue a sorteo y salió, como decimos nosotros, desanciculada la doctora Carolina Martínez. Y bueno, de ahí se formó este tribunal que sacó este fallo. Lamentablemente. La última, estos tipos de casos de Maylin, ¿ustedes reciben de manera permanente, no necesariamente que sean curas, digamos, o relacionados con la iglesia, digamos, cómo, o sea,
yo entiendo que hace 10 años atrás no se hablaba mucho de esta temática, digamos. No, lamentablemente se hablaba muy poquito, era un tema totalmente silenciado, ¿no? Quien le habla tuvo la suerte de que sacar un fallo en la Sala Cuarta de Casación, que es el máximo tribunal penal del país, por el cual se logró invocar las convenciones internacionales, y la nena que había sido abusada por la pareja de su abuela cuando tenía 6 años, en un caso muy parecido al de Meilín, porque había transcurrido muchísimo tiempo, 2 de los jueces consideraron que tenía que aplicarse la ley que básicamente que fue modificada, porque el fundamento de esa ley era eso. Entonces, digo, casos como el fallo JD en Capital Federal de la Sala Cuarta le dan esperanzas a la víctima. Obviamente otros fallos deplorables como el de Meilín, lamentablemente no, porque como bien dijo el doctor Silveira, nosotros tenemos los otros 2 hechos no prescriptos, están en la Corte de la Provincia de Buenos Aires esperando una resolución favorable. Entonces, es aberrante que el tribunal haya tomado esa decisión, ¿no? Aparte, como bien dijo el doctor también Silveira, exponer a Meilín a todo lo que implica un juicio oral es totalmente desgastante, degradante para la víctima, es una revictimización diaria por todo lo que implica emocionalmente. Y aparte en el debate lograron declarar las chicas. Los jueces escucharon a las otras 3 chicas que fueron abusadas. Cuando obviamente se presentan las partes, dice, ¿conoce a Carlos Eduardo José? Las 3 dijeron, sí, fue quien abusó de mí. O sea, acá creo que no hay ningún tipo de duda. Tanto Karen Maidana, Cecilia Burgos como Yasmín de Tez García también fueron víctimas de este hecho. Y de hecho, reitero, están en corte, aparte de los otros hechos que denunció Meilín oportunamente, ¿no? Doctor, ¿quiere agregar? La verdad que no, está clarito, ¿no? La verdad que es, yo todavía no puedo caer en lo que hicieran. Yo no puedo creer que dejen un pedófilo suelto, porque va a volver a abusar. Ese es el gran problema. La preocupación de Meilín era, más allá de buscar una reparación y una sanación, porque a través de estos juicios las chicas logran sanar sus heridas para poder seguir adelante. Pero dejaron un pedófilo suelto, va a volver a abusar. Entonces, ¿qué van a contarme los jueces después cuando vuelvan a abusar? ¿Qué van a decirme? ¿Con qué cara van a mirar? Entonces, volviendo a tu pregunta anterior, ¿hay que modificar algo? Y sí, no pueden hacer eso. ¿Están las leyes? Sí, como lo dijo el doctor Stipancic, desde el 94 están contenidas en la Constitución. Está bien, está el Código Penal, pero está la Constitución por encima de eso. Entonces, apliquemos la Constitución, ¿sí? Y nos damos cuenta. Y aparte, alguna vez vamos a tener que sentarnos todos a consensuar en el hecho de que no queremos abusos en la infancia, chicos abusados. Entonces, si no se ponen de acuerdo en algo mínimo, va a ser imposible. Porque en la justicia también está esa grieta. Tal cual, sí, no tengo dudas. El doctor Héctor Francisco Silveira y el doctor Alejandro Stipancic, defensores de Meilín Gobo, la chica abusada, que hoy tiene a su abusador suelto. Esperemos que la justicia, como bien decían en este bloque, tome cuenta de esto. Gracias por su presencia. Y ya sabés, si sos víctima de violencia de género, o violencia familiar, o violencia de cualquier tipo, llama al 144. Nosotros vamos a una pausa y tras la pausa vamos a hablar de la situación de los municipales en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Otro de los temas que no se está hablando mucho, o quizás tiene muy preocupada a gran cantidad de personas, tiene que ver con los sueldos de los municipales, ¿no es cierto? Es una temática que viene desde hace rato, porque en la provincia de Buenos Aires hemos tenido algunas situaciones que tienen que ver con la policía, por ejemplo, en reclamo de los bajos sueldos, pero esto no se replicó. Obviamente, los métodos que empleó oportunamente la policía de la provincia de Buenos Aires no fueron críticos, fueron mal vistos por gran parte de la sociedad, pero también es cierto que dentro de ese gran mundo que tiene que ver con el Estado y en particular el Estado provincial,
también hay bajos sueldos que repercuten en los municipales, ¿no? Estamos en comunicación, en este caso con Nito Bertinat, que es el secretario adjunto de la Federación de Municipales de la Provincia de Buenos Aires, pero también el secretario general de los municipales del distrito de Burlingame. Antes que nada, Nito, gracias por tu presencia acá en Aciertos y Errores, ¿no? Gracias a vos, Enrique. Y sí, igual, primero que nada, aclarar dos temas. La policía tiene un solo jefe, en este caso el gobernador, y a nosotros los municipales se nos complica porque tenemos 135 realidades diferentes, ¿no? Claro. Y otra cosa, que yo me parecía justo el reclamo, lo que no comparto ni avalo son la forma en que lo hicieron, pero bueno, sí el reclamo. Yo nunca voy a estar en contra, como un trabajador, en contra de los reclamos de los trabajadores. Por supuesto, yo considero a la policía trabajadores, ¿no? Sí, yo manifestaba el caso puntual y el ejemplo de la policía, ni más ni menos que por ser una entidad, digamos, que depende en parte de la provincia de Buenos Aires, pero la situación con los municipales, si se quiere, también depende de la provincia, pero hay una dinámica distinta porque son 135 los distritos que corresponden a la provincia y cada uno tiene su particularidad, ¿no es cierto? Sí, mirá, lo que pasa es que tenemos dos leyes, una primero la 11757, que era el Estatuto Municipal, que fue reformada en el año 95, y después en el 2011 la 14656. Y la verdad que ninguna de las dos contempla un salario, fija un salario mínimo para los municipios. Entonces, a través de la autonomía y los distintos presupuestos, los intendentes fijan los salarios. Y eso nos complica, ¿no? Nosotros tenemos municipios por debajo, la mayoría hoy está por debajo del mínimo vital y móvil. Yo siempre digo, los sueldos de la mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires son sueldos de indigencia, ¿no? A ver, yo tengo entendido que son alrededor de 260.000 los trabajadores que se desempeñan en los municipios, la totalidad, ¿no es cierto? Y también entiendo que en algunos casos los sueldos no superan los 15.000 pesos, 10.000 pesos, ¿es así? Sí, es verdad, tenemos muchos distritos del conurbano que no superan los 15.000 pesos de básico, y hoy tenés el mínimo vital y móvil a partir de enero en 22.000 y pico de pesos, y tenés una canasta de 34.000 y la de una familia tipo de 54.000. Así que estamos muy lejos de esa realidad los trabajadores municipales. Por eso el reclamo en forma permanente y el acompañamiento a los sindicatos de base cuando se sientan a negociar paritaria, ¿no? Con el agravante de los inconvenientes que esto genera tanto en el IPS como en IOMA. Nosotros en IOMA estamos con muchos problemas porque cada vez nos dan menos prestaciones y el IPS se está trabajando con el tema de los jubilados municipales. La verdad que es muy compleja y angustiante la situación. ¿Y por qué vos crees que se da esta situación, digamos, que no viene de ahora, porque no tiene que ver ni siquiera con este gobierno ni con el anterior, sino con algo que viene con el transcurso del tiempo y que no se ha resuelto? Mirá, no se va a resolver mientras tanto y cuanto no se sienten todos los actores que se tienen que sentar en una mesa de discusión seria, donde tiene que estar el gobernador, representante del gobernador, de los intendentes, de los sindicatos. Nosotros siempre como federación planteamos lo mismo. A nosotros no nos molesta que esté ATE, UPCN, la otra federación. El tema es que busquemos un punto en común y de ahí desarrollemos unos puntos que son necesarios para todos los trabajadores municipales de la provincia. La autonomía le permite a veces a los intendentes por ahí nombrar más gente de la que tendría que tener como planta, y eso genera la falta de recursos. Entonces se ven muy acotados los recursos para generar unos sueldos dignos. Es todo muy complejo. Algunos intendentes han tomado cuenta de lo bajo que son los sueldos, pero también entraron en una dinámica medio extraña, digamos, porque si bien no dieron el aumento real, lo hicieron con compensaciones, digamos, cosas que no están dentro del sueldo normal. No, y que no. Hoy, mirá, cualquier trabajador que vos le ofrezca determinada suma de dinero para mejorar el salario lo va a aceptar. No son las condiciones que corresponden porque, primero, las sumas fijas son en negro, no tienen retenciones, no ingresa plata al IPS ni al IOMA,
no la cobran nuestros jubilados. Todo lo que sean bonos, si no son remunerativos, no les llega a los jubilados. Nosotros tenemos jubilados municipales que están por debajo del mínimo y el IPS cubre la diferencia para llegar al mínimo de la provincia, pero cuando suponete cobran un aumento, se le es descontado por el adelanto que le fue dando el IPS. Por eso es muy difícil la situación de los trabajadores activos y también la de los pasivos. Apenas comenzábamos, vos me decías que no estás de acuerdo con el reclamo que llevó, la forma de reclamo que llevó adelante la policía en su momento. ¿Cuál sería la manera que ustedes tendrían para reclamar en pos de un mejor sueldo o una mejor retribución? Mirá, antes que se conozca, nosotros estamos siguiendo todos los caminos que serían los caminos para llegar a una mesa de diálogo, que se nos complica porque lo venimos haciendo hace un montón de años y terminamos, ya te digo, con la autonomía de los municipios, sentándonos en los distintos municipios y arreglando lo mejor posible, no lo ideal. Lo ideal hoy no existe, ya te digo, hasta que no tengamos una ley que nos contenga todo. Pero bueno, es complicado. Nosotros antes de que se conociera el tema de la inflación del año pasado, habíamos presentado una nota pidiendo una audiencia con el gobernador y que haga lo posible para fijar un mínimo en 30.000 pesos. Hoy nos quedamos cortos, pero estamos también muy lejos de los 30.000 pesos. Hace un rato hablábamos que en muchos municipios no se supera 15.000 pesos de básico. Claro. Después, como decís vos, hay asignaciones complementarias que por ahí terminan llevándose cerca de 20.000 pesos bolsillo, pero también seguimos estando abajo. La verdad, lo estamos gestionando con el Ejecutivo, con los distintos intendentes, pero se nos complica mucho. A eso agregarle el tema de cómo arrancó este gobierno con el tema económico, más las pandemias, seguimos siendo los más perjudicados. Y a eso sumarle el tema inflacionario, ¿no? Es muy difícil la vida del trabajador municipal. Sí, ya lo creo. Con esos sueldos la verdad que se complica demasiado, sencillamente porque ni siquiera alcanza para llevar no sé, el alimento mínimo a sus hogares. También está muy vilipendiado todo lo que tiene que ver con el trabajo municipal. ¿Vos cómo lo ves a eso? Mirá, nosotros tomamos una postura, de hecho pedimos también al gobernador que seamos considerados trabajadores esenciales, porque fíjate vos que independientemente de nuestros compañeros de salud, tanto en hospitales municipales, o salas que nunca dejaron de trabajar en la pandemia, nunca dejó de trabajar el empleado municipal. Por eso yo considero que los municipales somos esenciales y necesarios. Sin el aporte que dan los trabajadores municipales, no se podría haber dado la lucha que se le dio a esta pandemia, ¿no? Tengo toda la esperanza cifrada en que pronto vacunen a la mayoría de la población y la empiecen a controlar para volver a una vida normal. Y que todo esto afectó en lo económico, y también entendemos que afectó a los municipios, pero ya te digo, a toda esta situación le suma la inflación, los municipales la verdad estamos muy, muy complicados. La última, Nito, ¿cómo está? Porque hablamos mucho de lo que es en general la provincia de Buenos Aires, pero puntualmente en Hurlingham, ¿cómo es la situación de esos empleados y el vínculo que vos tenés con, digamos, por ser secretario general, con el intendente Juan Zabaleta? Mirá, nosotros el año pasado obtuvimos nada más que el 15% y la gran mayoría de los empleados municipales pasó a tener un básico de 17.000 pesos. Ya tuvimos este año, la semana pasada, una reunión. Se nos cortó, parece que, a ver. ¿Me escuchás ahí? Pedimos el 40%. Hola. Se está yendo el audio. Por favor, repetime, ¿me decías? Que nosotros el año pasado solamente obtuvimos un 15% y el básico pasó a ser de 17.000 y pico la mayoría de los empleados municipales. Ahora nos sentamos hace 10 días y en principio tenemos un acuerdo del 30%, estamos peleando llegar al 40% en 2 etapas, que sería en mayo y en agosto, y también una adicional importante en lo que es el presentismo. Y después se está trabajando también en el convenio colectivo de trabajo, ¿no? Para seguir sacando o consiguiendo mejora para los trabajadores. Nosotros calculamos que con este aumento el básico en Hurlingham iría alrededor de lo que marca el mínimo vital móvil, estaríamos entre 21.000 y 22.000 pesos. No te doy la cifra exacta porque lo tenemos que firmar y cerrar. Cuando eso ocurra, que creo que va a ser antes de fin de mes,
seguramente te voy a mandar un mensajito para informarte. Bueno, ojalá que las negociaciones lleguen a un buen puerto, porque es otra de las patas de esta problemática general, no que nos ha metido la pandemia, sino la situación actual, y tiene que ver con los sueldos de la gente, y en particular, en este caso que estamos hablando con vos, de los municipales, digamos, que mientras eso no se modifique y, digamos, se ponga en valor superior a los que estamos teniendo por estos días, la situación va a ser problemática para esos sectores, ¿no? Así que, Nito, te agradezco mucho tu presencia acá en Aciertos y Errores. Te agradezco mucho, Enrique, y te agradezco también la difusión de lo que vos decís, porque es lo que nosotros estamos buscando, instalar en todos los lugares el tema del sueldo municipal, para que una vez por todas logremos sentarnos en una mesa donde nos contenga todo y podamos conseguir las necesidades de los trabajadores, ¿no? Un abrazo y muchas gracias, Enrique. Por favor, era Nito Bertinat, secretario general de los municipales de Burlingame y también secretario adjunto de la Federación de Municipales de la Provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Nosotros vamos a una pausa y continuamos con este Aciertos y Errores del día de hoy. Se moderniza Martín Coronado. Y siempre todo lo que sea renovación es muy bueno. Hacía falta porque las veredas están rotas, antiguas, lo vamos a disfrutar. Teniendo un compromiso que tuvimos con los vecinos y con los comerciantes, que es revitalizar este centro comercial. A seguir, ¿eh? Bueno, ha sido bastante intenso el programa del día de hoy. Yo me quedo con las palabras de los abogados recién que tuvimos con la entrevista. La verdad que hay que hacerse cargo de esta situación que han generado algunos, digamos, en este caso un violador, un pedófilo, digamos, más que nada como ese cura que hoy está absuelto, y que hay que prestar mucha atención, porque esa absolución no implica que el hombre se fue a su casa, implica que el hombre puede irse del país, y si se va del país es muy probable que se vaya, no sé, a un spa en Paraguay y no sea juzgado como se merece, porque dígame usted, ¿qué le pasaría si una persona abusa de una hija suya o de un allegado a usted, digamos, o a ustedes, ¿no? ¿Qué harían ustedes con esa persona? Así que lo menos que uno pide es que la justicia actúe como debiera. Nos vamos, no sin antes decir que Zabaleta acompañó la vacunación de el vecino número 10.000 en el distrito de Burlingame, ¿no? Hay que decir que la localidad, creo que de Ensenada, Ensenada no, Berisso es la que mayor cantidad de vacunados está teniendo en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. También el propio gobernador Kicillof junto a Golan y Gagliardi visitaron un operativo de vacunación en Berisso. Son información que nos llegan a nuestro mail del programa. Nosotros lo ponemos sobre la mesa ni más ni menos para decir que el tema de vacunación tiene que ser primordial en estos días y más que nada antes de esa anunciada segunda ola que inevitablemente parece que va a venir. Nos vemos la semana que viene con más Aciertos y Errores. Han sido muy amables por estar del otro lado.